¿Cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia? Conciencia con S y conciencia con C. La conciencia con S, conciencia, es existencia absoluta. Es decir, es permanente, no está sujeta a cambio, no sufre modificaciones, no tiene nombre, no tiene forma, características, cualidades o atributos. Es el sustrato, fuente, testigo y lugar de solución de la manifestación. La conciencia con C es una conciencia relativa, es decir, tiene existencia relativa porque aparece y desaparece. También se llama ilusoria. Todo lo que aparece y desaparece en este contexto se considera una ilusión. Esa conciencia con C es una especie de conciencia de ser. Una seidad. El absoluto es ausente de seidad, aún así es. Y aún así es lo que uno es. Pero allí no existe eseidad, no existe yo. Simplemente es. Lo primero que aparece en la vigilia es esa seidad o eseidad. Ya me corregirá alguien. ¿Okay? Un sentido de ser, una conciencia de ser, un conocimiento de ser, es conocimiento. La conciencia absoluta es ausencia de todo conocimiento. A lo que aparece esa conciencia de ser, aparece la conciencia de cuerpo. El cuerpo es el mundo. A lo que hay conciencia de cuerpo, automáticamente hay identificación con el cuerpo. Aparece el primer pensamiento, que es el pensamiento yo, o yo soy el cuerpo. Aparece el sujeto. Esa conciencia de ser es una subjetividad. El absoluto está más allá, de nuevo, esa conciencia absoluta está más allá, no diríamos que está más allá, no es ni subjetividad ni objetividad. La subjetividad y la objetividad existen, inseparables de esa conciencia absoluta. Aparece la subjetividad, aparece la objetividad. En realidad, la subjetividad y la objetividad son una y la misma cosa. Tampoco están separadas y a eso se le considera colectivamente ilusión, igual que la ausencia de subjetividad y objetividad. Luego que aparece la conciencia del cuerpo, la identificación con el cuerpo surge y ahora el cuerpo pareciera ser un sujeto, experimentando objetos como si fueran separados de sí. Aparece la relación sujeto-objeto como si fuesen dos entidades separadas, independientes, diferentes. Ahí comienza la dualidad, con la identificación con el cuerpo. Sin la identificación con el cuerpo, no hay dualidad. De nuevo, hay que resaltar que desde el punto de vista de esta conciencia absoluta no hay ni dualidad, ni no dualidad, ni separación, ni no separación, ni existencia, ni no existencia. Es el estado libre de todo concepto, libre de todo pensamiento. Esa subjetividad y objetividad que aparecen en la vigilia continúan en el sueño anímico, se le llama ilusión en su forma manifiesta. Cuando ambas desaparecen en el sueño profundo, junto con la mente o el ego, se le llama ilusión en su forma no manifiesta. No está presente, está en un estado latente
o potencial, en estado de reposo. Ese es el aspecto dinámico y pasivo de la conciencia. ¿Sí? Se mueve y no se mueve. El absoluto ni se mueve ni se deja de mover. Aun cuando se considere inamovible, no es que no se mueva, ni se mueve y no se mueve. Simplemente es. No hay nada que se pueda decir acerca del absoluto, sino que simplemente es. Y que es lo que uno en esencia, es nuestra realidad, sin nombre, sin forma. No sé si me explico. Ok, ¿cuál es? No me queda muy claro. En el sueño profundo no hay conciencia de ser. Ese ser que parece estar ahora aquí presente, está ausente en el sueño profundo. Está presente en el sueño profundo y está ausente, perdón, está ausente en el sueño profundo y está presente en la vigilia. Ahora yo sé que soy, pero ese que sabe que es, ese yo soy, es simplemente el reflejo más puro de la conciencia. Antes de que comiencen sus modificaciones, comenzando con eso del cuerpo y luego yo soy así, yo soy asado, soy esto y lo otro. ¿Todavía no te queda claro? Están en la rendición, en la rendición. La pregunta acerca de las, están en la transmisión. Por favor, hagan la pregunta por este medio, no por el chat. Es muy tedioso, no es lo mismo. Ah, sí te quedó claro. Okay. Ser, la palabra ser, en el contexto de existencia absoluta, no es un ser, ¿sí? No es un nombre, no es un alguien o un nadie. ¿Sí? La palabra ser se utiliza como verbo, como sinónimo de existencia, aquello que es y que tiene existencia absoluta. Está presente durante la vigilia, durante el sueño onírico y durante el sueño profundo. ¿Sí? Es siempre presente. Por eso, para diferenciar una y la otra, a la existencia absoluta se le llama conciencia con S, la realidad, y a la existencia relativa a la ilusión se le llama conciencia solamente con C. Seidad relativo al ser. Seidad relativo a Dios. Bueno, entonces, la conciencia absoluta sería una eseidad y la relativa sería una seidad en este contenido, en este contexto. Disculpen que estaba todo el día hablando en inglés y se me enredó la lengua. Gracias, Susi. ¿Pedro no está por ahí? Ok. Ok, si podías hacer la pregunta sin abrir la cámara, claro, pero levanta la mano. Hola, César. Hola, ¿cómo estás? Fíjate, ¿te acuerdas que te dije lo de la cuestión de los medicamentos? Pues un poco indispuesta de salud. Pero esa pregunta ya tenía días que la traía en la cabeza. Pero ahorita ya lo último que dijiste ya te entendí muy claro. Muy claro me quedó.
eso es conocimiento general, ¿sí? Ajá, Estamos hablando de nada nuevo. Aquí ajá, estamos hablando de algo que todo el mundo sabe, pero no lo tiene claro porque no se han dedicado, se han tomado la molestia de investigar. ¿Mm? ujú, Que lo primero que aparece en la vigilia, ¿sí? Esa transición entre el sueño profundo y la vigilia, es si aparece quién, yo, ¿cierto? ujú, Ese yo todavía no es un pensamiento, es oh, simplemente conciencia de ser. Al absoluto también se le llama ser conciencia. La conciencia de ser es un reflejo de ser conciencia. ¿Me sigues? sí, La conciencia de ser es ilusoria, es la imagen en el espejo, el reflejo en el espejo, y este ser conciencia es la realidad, ¿sí? Quien proyecta a la ilusión por medio de una especie de poder creativo inseparable de sí. ¿Sí? ajá, Una fuerza, llámalo como lo quieras llamar. Poder sí, de amor, el poder de Dios, llámalo como quieras. ¿No? sí, Luego, ¿verdad? Aparece ese yo soy, ¿cierto? Ese yo, y a lo que aparece ese yo, automáticamente, a lo que aparece esa conciencia, ¿verdad? Automáticamente sí, conciencia de cuerpo. Oh, ¿verdad? sí, Inmediatamente, la idea, yo soy el cuerpo, aparece. A lo que aparece el pensamiento, yo soy el cuerpo, todos los demás pensamientos aparecen. ¿Sí? Yo soy César, ¿sí? Gabriela se despertó, ¿verdad? Aparentemente. sí, Y comienza a pensar en todo lo que tiene, en todo lo que piensa durante el día. ¿No? sí, El pensamiento yo aparece en todos los demás pensamientos. ¿No? Desaparece el pensamiento yo, desaparecen todos los demás pensamientos. ok. Y aquí agregamos, ¿ok? Hablaremos un poco de la indagación, que es la idea es sumergir a ese yo, ¿sí? En su fuente. ¿De dónde Ujú, ok, desaparece en esa seidad, ¿verdad? En esa conciencia de ser, y automáticamente se revela ese poder que manifestó tanto la seidad, ¿sí? Como al mundo. Esa energía, la seidad y el mundo, colectivamente, es indivisible también. ¿Sí? Y eso se le llama sí. la realidad. Bueno, a ver, Tratos donde eso existe, donde eso aparece y desaparece. Realmente no aparece ni desaparece sí, y nunca fue creado, ¿sí? Porque nunca estuvo separado del ser, siempre existió, o mejor dicho, siempre existe como el ser. ajá, Desde este punto de vista, se caen todas las teorías, todas, todas, las físicas y las metafísicas, las materiales, las religiosas, las espirituales, todo. ¿Sí? ujú, La creación por tiempo, la creación espontánea, la creación como tal, la creación no existe. Es decir, acuérdense que cuando escuchan la palabra no existe, ¿sí? O la palabra desaparece, no existe como separado del ser. sí, Desaparece la idea de que tiene existencia separada, independiente, que es autónoma, ¿sí? Que mm, funciona por sí misma. ok. Te decía que entendí ya en la última parte que dijiste, donde dices, o sea, estemos en vigilia o estemos en el sueño profundo, nunca se deja de ser. Nunca se deja de ser, uno no deja de existir. ¿Sí? Ok. Ahí fue donde ya te entendí todo. Si esa conciencia absoluta aparece y desaparece,
debe haber una conciencia. Esa conciencia relativa aparece y desaparece, tiene que haber una conciencia absoluta de esa conciencia relativa. Ujú. Y hablamos de dos de forma descriptiva, pero realmente no son dos. Son uno y la misma. Sí. Ok. Muy bien. Gracias. Ok. Ese que ve todo en la vigilia y no ve nada en el sueño profundo, todavía es esa conciencia relativa. No es que aparezca y desaparezca. ¿Mm? Sí. Entre esa conciencia relativa y la conciencia absoluta está el poder creativo. No están ubicadas como tal, pero es una forma de explicártelo. ¿Mm? Sí. Según, un mito, ¿okay? En la escuela Vedanta, que dice que el absoluto manifestó a un Dios, a un creador. Es decir, se refiere a esa energía creativa, energía potencial creativa no diferenciada, Shakti, como lo quieras llamar. ¿Ok? Ok. Lo Sí. primero que creó fue al que ve. ¿Mm? El que ve Ujú. no puede ver. Entonces dice, hágase la luz. ¿Mm? Ahora bien, si los objetos, el acto de ver no puede suceder. ¿Mm? Tiene que haber un objeto para que haya el acto de ver. ¿Mm? Y Sí. aparecen los objetos, es decir, el cuerpo, la materia. Ok. Sí. ¿Ok? En realidad, el que ve lo visto y el acto de ver y la energía no diferenciada son una y la misma cosa. Ok. Sí. O sea, si la primera manifestación es energía y esa energía es un poder ilusorio, por ende es ilusión también. O sea, de ahí en adelante todo es ilusión. Eso colectivamente es ilusión. Ok. Ese desaparece, está sujeto a cambio, modificaciones. Este cuerpo está aquí ahora y luego ya no está. Entonces, ¿qué realidad tiene? ¿Mm? No solamente que ahora está y luego no va a estar, sino que en el camino está sujeto a cambio, modificaciones. ¿Mm? Ujú. Afecta el entorno porque no está separado de él. El medio ambiente, el calor, el frío, la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Los astros, sí, el Mercurio retrógrado. ¿Ah? Saturno retrógrado, yo no sé lo que creen. ¿Me sigues? ¿Mm? Sí. Por eso dice que todo está conectado, que no hay nada separado. Pero separación y no separación, dualidad y no dualidad, todo eso es todavía, ¿sí? Fenómeno. El absoluto como tal no sabe de nada, ¿sí? No sabe de sí en el sentido, no se conoce a sí mismo, quiere decir, no se conoce, simplemente es. ¿Sí? No necesita conocerse para probar que existe, y con que sea es suficiente. Pero se dice que conocer eso es serlo. ¿Sí? No se conoce a sí mismo y no sabe de nada más porque no sabe de nada separado o unido a él. ¿Mm? Ah, bueno. Este Muchas estado, gracias. estado de no separación, también se le llama no diferenciación, no identificación, Sí. lo llaman samadhi. ¿Mm? Ok. El otro día estuve leyendo sobre eso porque tenía una duda sobre el samadhi y ok, ya entendí qué es. Entonces se dice que solo el samadhi, ese estado de no diferenciación, no identificación, no separación, conduce al conocimiento
de esa realidad sin nombre y sin forma. Y ahí, O sea, es el samadhi y hay algo más allá del samadhi. más allá del samadhi está la realidad. El absoluto no necesita experimentar samadhi, el absoluto no necesita nada. No, Completamente independiente de todo, no necesita nada. ok. Ni para ser consciente de su propia ilusión. Porque es conciencia, es decir, ser conciencia. O sea, es ser conciencia con S y con C. Son una y la misma cosa, de eso se trata. Ok, El samadhi lleva ese conocimiento, ok. donde no puedes identificarte ni con lo absoluto ni con la realidad. Ok. No hay identificación para nada, ni con el uno ni con el otro. Por eso dice que la verdad está más allá de la dualidad y la no dualidad, de la diferenciación y la no diferenciación, de la separación y la unión. ¿Mm? Ok. Más allá de todo concepto, más allá de toda dualidad. Ujú. A lo que hablas de separación, tienes que aceptar el concepto de unión, ¿sí? Su contraparte. ¿Mm? Inclusive si hablas de realidad, tienes que aceptar el concepto de ilusión. En ese estado, ahí no hay nada, quiere decir conceptual, intelectual, mental, imaginario, nada. Ahí no hay absolutamente nada, porque ahí no hay absolutamente nadie que sepa nada de nada. Ujú. La indagación, César, por ejemplo, entre más la practicas, la mente va perdiendo como, bueno, así lo siento yo, como que vuelve más ecuánime. Sí, Ok. Porque a mí yo me he fijado que cosas que antes me atraían o repelía, como que ahora me son como indiferentes, pues. ya va, Como que me da lo mismo así. sí, hay una diferencia, pero hay indiferencia más no indolencia, cuidado. La indolencia le pertenece al ego y es un estado de apatía, el estado tamásico, el estado eh, no activo, sino pasivo. Ajá. No, sí lo entiendo bien eso. Yo me refiero a que muchas veces cuando alguien quiere que me está ofendiendo, ya no me siento ofendida, pues. Claro, sí, ya no se toma nada de forma personal. Ok. Ujú. De nuevo, personal e impersonal. El absoluto está más allá de lo personal y lo impersonal. Ok. Ujú. Primero, no se puede decir nada del absoluto. Y segundo, no se puede decir ni siquiera del porqué de la manifestación, ¿no? Porque realmente nunca se manifestó, ¿sí? Siempre es. Ha sido modificada infinita cantidad de veces. Universos han ido y venido, ¿sí? Y ese movimiento no tiene ni principio ni fin, porque esa energía creativa es de la misma naturaleza que su fuente, es infinita. Ok. Ahí se caen todas las teorías, Big Bang, Bam, Bing, Tin Tun, Tin Tan, todo. Ahí se cae todo. TikTok. Todo, tum, tum, todo. Las teorías físicas, metafísicas, materiales, espirituales, religiosas, de cualquier índole, cero. Todo queda reducido a irrisorios
conceptos, creencias, ¿m? Ujú. Teorías, pensamientos, conjeturas. ah, Ok, bueno, muchas gracias. La orden. Esto lo dejaron abierto y ahora. Un segundo, ¿sí? Listo. A ver, otra pregunta, pero creo que no está acá. La pregunta es de Manuel. Manuel, ¿estás por allí? Manuel Altés. Manuel Altés. Si tiene el mismo nombre en el grupo que acá, no lo veo.
Mm.
Aló, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Bien. ¿No te funciona la cámara? Sí, sí me funciona, pero el internet está un poco lento y si lo enciendo me da miedo quedarme pegada al hablar. Ok. Vale. Bueno, mi pregunta es, en el momento en el que estamos en todo este tema de la indagación, del encontrarnos, de la conciencia, y nos damos cuenta que está apareciendo nuestro ego, ¿cómo lo callamos? Buscando su lugar de origen, ¿Ok? tiene que haber surgido de algún lugar. Recuerda ahora que la palabra lugar, mantén en mente que la palabra lugar no es un lugar como tal, no es un espacio físico de donde surge. ¿Sí? Ok, Es nuestra propia realidad, es lo que uno es. ¿Sí? Lo que uno es no es un lugar. ¿Sí? Todos los lugares, tiempo, espacio, están contenidos dentro de nuestra realidad. ¿Sí? ok, El ser no está aquí, todo está en el ser. De hecho, todo es el ser. Es más, solo el ser es. Te lo pongo como sucede generalmente el proceso de comprensión. ¿Sí? ok, Todo está en el ser. O sea, nada existe separado del ser. En realidad, solo el ser es. Si no hay nada separado o unido al ser, quiere decir que solo el ser es. Si no hay una ola separada del océano, entonces solo el océano existe. La ola como tal nunca existió. Y el sentido de separación o unión entre la ola y el océano tampoco existió. claro, Entonces, cada vez que aparezca ese pensamiento yo, el cual identifica el cuerpo como si fuera un ser individual, independiente, separado, autónomo del resto y de su fuente, ¿verdad? Entonces hay que indagar de dónde surgió o ver qué es, cuál es su naturaleza, cuál es su realidad o de dónde surgió. Se calla ok, y desaparece. ujú, ok. Los pensamientos, Vale, muchas gracias. pensamientos surgen, hay que dejarlos que surjan. No se trata de controlarlos, reprimirlos, cambiar un pensamiento por otro que nos guste más, ¿m? Cambiar un hábito por otro, una forma de ser por otra, un hábito por otro, no. ¿M? Déjalo que surja, simplemente no lo sigas. ¿M? Surgió, lo vi y pregunto, ¿de dónde surgió? Y se suelta. Ya, desaparecen. Generalmente Ok, desaparecen los pensamientos, plural, ¿m? En lo que estoy pensando acerca de algo o de alguien, ¿m? De manera positiva o negativa. Un recuerdo, una proyección mental, una fantasía, una tendencia, lo que sea. Cualquier imagen mental desaparece. La indagación hace que los pensamientos, imágenes, imaginación, etcétera, etcétera, desaparezcan. Generalmente todavía queda el pensamiento yo allí, ¿m? Donde yo todavía quiere decir cuerpo o César. ok, Cuando ese pensamiento yo es aislado de los demás pensamientos, cuando el sujeto, que aparentemente soy yo, el pensador soy yo, la consciente yo, es aislado de todo, ¿ok? No puede sobrevivir y colapsa. Primero, temporalmente, luego permanentemente. ok. Eso también a la indagación, conoce como una transferencia de atención, ¿sí? Llevar la atención del objeto al sujeto.
Esto desaparece, no físico, mental, y luego el sujeto desaparece. Cuando desaparece el sujeto, es una especie de subjetividad, y ahí se revela una especie de fuerza, corriente o poder que manifestó a ambos, a la subjetividad y a la objetividad, y deja, ¿sí?, como residuo, ¿sí?, a un trasfondo ininterrumpido de silencio, que es donde todo lo que acabo de mencionar existe, un substrato, ¿sí?, que es el ser, que es silencio absoluto. Es la ausencia de todo. Se le dice ausencia para como contraparte de presencia. ¿Me sigues? Aló, ¿estás ahí? Es que no veo la... se apagó el micrófono. Ajá, se había desconectado el audio. Sí, sí, te sigo. Comprendí, comprendí. Aló, ¿me ¿Sabes que escuchas bien? se te escucha un poquito entrecortado? Ok, ¿y acá? Ahora sí. Ajá, Ahora sabes qué eres, ¿verdad? claro, En el sueño profundo no sabes qué eres. Aún así, eres, existes. por supuesto. Entonces no eres en realidad el que ahora sabe qué es y luego no sabe qué es. Eso que eres como existencia absoluta es más allá de lo que se conoce como ser y no ser. ¿Mm? Ese ser que ahora está presente desaparece o está ausente en el sueño profundo. Bueno, pero si somos todo, ahí no desaparecería tampoco Mm, en el sueño profundo. ¿Cuál es tu experiencia en el sueño profundo? ¿Dónde está todo en el sueño profundo? Bueno, sigo siendo. No Estoy. eres consciente de nada. Por eso también se le llama el estado inconsciente, ¿sí?, Claro, donde el ser consciente de la vigilia está ausente. Es decir, no hay conciencia del cuerpo. Ese ser consciente, claro, del cuerpo. o esa conciencia de ser, es el reflejo del absoluto, es una manifestación del absoluto. No es que el absoluto se manifiesta como tal, lo manifiesta. Si el absoluto nunca aparece, ¿sí? Ok. Muchas gracias, César. A la orden.
Por ahí escribió por Facebook Sat Chit Ananda. Si sabes cómo utilizar los controles de esta aplicación, levanta la mano, te abre el micrófono y no tienes que poner la cámara si tienes la velocidad de internet muy lenta. Porque no me gusta dar una respuesta y no dejar la posibilidad de que el diálogo continúe de ser necesario. Y por el texto es más tedioso y no tiene el mismo impacto. No quiere decir que no tenga impacto por medio de un texto, pero si no, te busco por acá, no sé qué nombre pusiste cuando entraste. No sé qué nombre tienes en la... Tal vez me puedas escribir por Facebook el nombre con el que apareces acá por Zoom y te abre el micrófono directamente. Ya te envío la foto, Oscar. La estoy buscando por acá. A ver, ¿todavía estás en la transmisión? Todavía estás en Zoom. A ver.
Ok, entonces la pregunta es, ¿qué sería tener fe? Creer en aquello que no puedes ver. Aquello que no puedes ver es lo que eres, debido a que crees ser otra cosa. Debes de creer al principio que eres aquello que no puedes ver. Aquello que no puedes ver es aquello que ve. Aquello que ve no puede ser visto ni siquiera por sí mismo. Cualquiera puede decirte que aquí y ahora ya eres esa existencia absoluta. Si eso que es la verdad no te cae como un saco de ladrillos en la cabeza y hace que te des cuenta de ese hecho aquí y ahora, tendrás que primero creer en lo que te digo. Para saber que eso es verdad, tendrías que mantener la mente completamente quieta para que el ego se disuelva, que es lo que cubre, ¿no?, a tu realidad. No sé si me explico. ¿Ok? Lo que he puesto en todos estos videos, la fecha equivocada. Ah, no. Hoy es miércoles. No, usted. Ilma, ¿te acuerdas si hoy hubo traducción al ruso en la mañana, en la tarde? Así no tengo que revisar el video, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Yo creo que Me, no, me parece que no. no, ¿verdad? Estoy pensando quién habló. Sí, María dice que no. no, ok. María dice que no. Es que se subir el video. Voy a hacer algo. Muchas gracias. No. Hablo para que se le quite lo verde, para que no te ponga verde. Entonces, vamos a ponerlo como primera parte.
Vamos a aprovechar que Pedro está por aquí y Oscar. Sí, el señor Ratanlal realmente no estaba interesado, en Saibaba. La que estaba interesada era su esposa. Y iba a haber una función, creo que en Bombay. Y habían distribuido unas invitaciones a algunos miembros al gobierno. Y el señor Ratanal tenía acceso a esas invitaciones, la esposa le pidió que consiguiera una entrada para ir a verlo. Fueron juntos. El señor Ratanal decía que generalmente se sentaba en los pasillos, aviones, cinemas, teatros, lo que sea, porque si no le gustaba lo que estaba pasando ahí, se paraba y se iba y no tenía que molestar a nadie. Él dice que estaba sentado en el auditorio y que Baba le pasó por el lado y era como si una brisa fresca que lo hubiera soplado y automáticamente se sintió poseído por una emoción muy fuerte. Lágrimas le corrían por las mejillas y ya se preguntó quién es este hombre que, sin decir nada, con su sola presencia me hace sentir así. Y lo dice el señor Ratanlal, que era una persona muy, de un carácter muy fuerte, que era muy difícil conmoverlo, tocarlo emocionalmente, sentimentalmente, era muy... Y dice que cuando Baba se paró en el escenario y comenzó a hablar, dice que fue el peor. Cuando termina la primera parte de la función, hicieron una pausa y el señor Ratanlal se dirigió a una cafetería donde estaba la gente reunida a tomarse un café o algo, un refrigerio. Y conoció al que era su traductor en ese entonces, que era el profesor Kasturi, periodista. Estaban hablando y Baba estaba por ahí caminando, hablando con uno, con el otro, y de repente se le acercó el señor Ratanlal y le puso una etiqueta en el pecho ya con su nombre. ¿Okay? Y la etiqueta decía staff. Staff, puedes hacer un juego de palabras. ¿Sí? Staff, si lo pones con A en inglés, significa miembro. Si lo pones con U, significa cosa, un objeto, ¿no? Y le puso staff como diciendo eso es un objeto. Claro, que quería decir miembros, automáticamente lo metió. Y se queda mirando así y el señor Ratanlal acercársele a más de 1 metro no era fácil porque automáticamente decía, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que pasa? ¿Okay? Su espacio físico para él era sagrado. Y él dice que no pudo hacer nada, que él se acercó, cuando venía se le acercó, juntó las manos, se quedó callado, le puso la etiqueta, la miró y no supo qué decir. Baba se fue, siguió caminando por aquí, por allá, hablando con el lunes, al ratico regresó y le preguntó de una forma muy stern, en inglés es como muy directa, ¿no? ¿Quién eres tú? Y se se quedó igual, sí, la mente paralizada. Baba se retira otra vez, habla por aquí, por allá, regresa y de una manera más fuerte le dijo, ¿quién eres tú? El señor Ratanlal dice que nada, otra vez juntar las manos y quedarse mentalmente paralizado. Y luego vino otra vez, le decía, y entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? El profesor Kasturi sintió compasión por el señor Ratanlal y dice, Swami, por favor. El Swami lo mandó a callar, le dice, yo sé lo que estoy haciendo.
El señor Ratanal comenta que le tomó tiempo entender que el silencio que deja la pregunta, es el silencio que se revela luego que la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Desaparece, es la respuesta a la pregunta. El señor Ratan Lal, ellos son de familia hindú y toda la vida, sobre todo la esposa, que era muy devocional. Siempre hacían cantos devocionales en su casa y cada vez que había algún sabio reconocido ah, en la zona, la costumbre de esa gente era invitarlos a su casa y ofrecerles comida y que les dieran instrucción. Y llegó un sabio de estos y lo llevaron a su casa. El señor Ratanlal le dijo, ¿podría darme algún tipo de instrucción? ¿Qué debo hacer? Pondré una foto de Rama, de Krishna, o el que sea, poner un incienso, repetir un mantra. Y le dijo, no, no tienes que hacer nada de eso. Y le preguntó que dónde pasaban la mayor tiempo en casa. Y le dijo, aquí en mi estudio, ¿no? Y le dice, bueno, yo me siento aquí en mi sofá y tengo el escritorio aquí, aquí me quedo. Y dice, bueno, pongo una foto tuya. Que generalmente la India no lo hace, generalmente se ponen fotos de personas que ya están muertas y si han dejado una huella importante. Me dice, bueno, pon una foto tuya y mírala, ¿ok? Y pasa un tiempo observándola y repítete mentalmente, yo no soy eso, yo no soy eso, yo no soy eso. Y dice, sí, ajá, y después, y le dice, bueno, ya veremos, ¿no? Entonces, primero lo pusieron, sí, por lo que se llama el método de negación. ¿Sí? Yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto. Y después, si yo no soy esto, entonces ¿quién soy yo? ¿No? Sí, correcto. Sí, correcto. Baba vivía de manera muy austera, Puttaparthi ni siquiera aparecía en el mapa de la India, ni siquiera aparecía en el mapa del distrito. Era la zona más pobre y olvidada de la India, del mundo. Y ahí comenzó todo. Vivía en una choza a la orilla de un río que se llama Chitravatri. Y el señor y la señora Ratanlal iban para allá cuando él les decía les decía que fueran, no iban cuando ellos querían. Él les decía inclusive las fechas que debían ir a Puttaparthi. Y era prácticamente imposible. Imagínate, el señor Ratanlal y la señora Ratanlal eran prácticamente Maharaj y Maharani, gente casi que príncipes. Muchísimo dinero y muchísima influencia política, eran gente de negocio. Creo que eran de la casta de los satrillas, los guerreros, que es la que le sigue a la más alta, que son los brahmines, la casta sacerdotal. Y sí, ellos le dijeron que por favor, a Baba que por favor le permitieran construir un ashram o algo. Y Baba le dijo que si ustedes construyen eso, después me lo van a dejar a mí para que lo cuiden. No. Y Baba sintió compasión por el señor Ratanlal, que tenía una condición física particular muy severa en aquel entonces. Y en un viaje que hicieron, ya el señor Baba les había mandado a construir un cuarto, simplemente un cuarto. El señor Ratanlal le daba, sentía compasión porque la gente tenía que seguir durmiendo afuera y él lo que hacía era que metía la mayor cantidad de gente posible en el cuarto y dormían todos como salchichas en un parrillero. Y Baba llegó en la mañana y tocó la puerta y le dijo, no, eso es para ustedes nada más. Y insistieron y comenzaron a construirlo. Hay mucha gente que la gente no entendía. Baba muchas veces decía que no a muchísimas cosas. Y la gente le decía, especialmente la gente de la organización SAI, tanto como en la India como en el occidente, pero suave, pero es que está,
Y él pues le decía, ok, 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 porque sabía que le dijera que no, lo iban a hacer igual. O sea que la mayoría de todo eso que apareció ahí realmente, muchos lo consideran que fue una bendición de él porque dijo, ok, 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 ok. Ramán era igual, decía, ok, ok. Casi prácticamente a todos le decía, ok, ok, very good, very good, very good. Porque decía, aunque le diga que no, igualito lo van a hacer, ¿no? Y así fue como se construyó Prashanti Nilayam. Y de ahí en adelante siguió todo lo demás. Sí, sí, para ponerlo en breve. Claro, no fueron ellos solos, ¿no? Se pusieron de acuerdo con otras personas que tenían los medios y realmente se hizo para aquellos que no tenían los medios, pues tuvieran un lugar donde pernotar. Con Ramana, sí, a Ramana no le interesaba nada. Él decía, yo puedo ser, sería feliz incluyendo durmiendo arriba de aquel basurero. Hay una historia, sí, Ramana no, inclusive durante muchísimo tiempo, especialmente cuando vivió en ese hueco prácticamente, sí, debajo del templo principal, un templo gigantesco de Shiva, no se bañó durante muchísimo tiempo. Dice, la persona que lo descubrió allí, porque se sentaba como una piedra, no lo hacía adrede, perdía conciencia de cuerpo con los ojos abiertos, parecía una estatua. Y como era todavía un niño, adolescente, los niños de su edad les parecía raro y lo molestaban, le tiraban piedras, latas, entonces se escondió allí, ¿no? Y ahí era oscuro, húmedo, lleno de bichos, y él perdía conciencia de cuerpo con los ojos abiertos. Y se dio cuenta un sadhu, un santo, Sanyasa, y lo vio allí. Es más, lo que vio fueron dos luces saliendo de la cueva. El hueco ese le llamó la atención y cuando entró y lo vio, era Ramana. Y cuando puso la luz, estaba prácticamente, se lo estaban comiendo los bichos. Ya tenía inclusive unas heridas que estaban infectadas. Su cuerpo olía malísimo, o sea, tenía el pelo largo, las uñas largas. Y lo sacó de allí y empezó a cuidarlo. Se lo llevaron a un pequeño templo y ahí empezaron a cuidarlo. Se dice que hubo una época, él lo dijo una vez, que hubo una época que inclusive el taparrabo le molestaba y hacía que le salieran úlceras en la piel y por mucho tiempo se lo quitó y andaba desnudo. Y paseaba por el templo, entonces la gente del templo no le importaba porque ellos saben que eso, en India todavía hay una casta que anda desnuda por ahí, los agoris. Pero como había todavía un condicionamiento dogmático por una época que en India se mezclaban las religiones, y hay un rollo ahí, y le dijeron, mira, hermana, si no te viste, van a llamar a la policía, vas a tener un problema. Y creo que le consiguieron un taparrabo de un material que ya no le producía, ¿no?
Y luego entonces empezó, ya él salía, ya no entraba en esos trances y salía a mendigar, a buscar su comida. Luego se fue a Virupaksha, a la cueva Virupaksha, y luego a una que está un poquito más arriba, que es la cueva, se llama Skanda Ashram. La mamá se fue a vivir con él, algunos devotos vivían con él ahí, los que podían sobrevivir en esas condiciones. Estamos hablando del año del Catapún Chinchín, cuando ahí no había nada. ¿Ok? El pueblo todavía era muy pequeño. Luego que la mamá muere, entonces la entierran a los pies de la montaña, a los pies de la colina, era una chala. Como la mamá tuvo el autoconocimiento, generalmente en India esos cuerpos no se queman, se entierran. Se hace una especie de mausoleo. Y de ahí en adelante Romana, ¿sí?, pasaba tiempo allí y se hizo una, una churuata, y lo que había era una churuata de paja, ¿sí?, que ahora se llama el Salón del Júbilo, Jubilee Hall, donde ahí está la tumba de él, junto con la tumba de la mamá, un Shiva Linga, donde se hacen los cantos devocionales, se hace un ritual, y al lado se hace un templo, etcétera, y ahí se fue construyendo todo, pero él nunca quiso nada, no aceptó nada de nadie. Lo único que él aceptaba, inclusive de las donaciones del ashram, era lo que era para su comida. Y el sofá ese y todo, porque si no le quedaba otro, ¿no? Él nunca tomó de ahí más de lo que necesitaba para su supervivencia. Era como un niño malcriado, así. Cuando no le hacían caso, simplemente se sentaba, los ignoraba, se iba y va igual. Sí. El señor Ratanlal, igual, pero con un carácter de perro, como decíamos nosotros. Ok, se acabó el tiempo. Nos vemos ya, será mañana en la mañana. Mañana es 1 de mayo, el Día del Trabajador, y como soy un trabajador, el Día del Trabajador yo trabajo. Se dice que lo único que le interesaba a Ramana era que realmente le ponía la atención automáticamente, era si había un buscador serio
Era lo único que realmente le interesaba. Si el buscador era serio, ahí ponía toda su atención y supervisaba, ¿sí? En dónde estaban todos, cómo iban todos, ¿sí? Y los iba llevando cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Un día una mujer de la cocina que le dio comida también muy poquito, porque él decía, una persona como yo que pasa la mayor parte del día sentado, no necesita tanto alimento. Entonces un día le pusieron más de lo que generalmente comía, un curry de papas. Y le echaba broma a la mujer, ah, claro, claro, me das más comida para que te dé mi gracia, ¿no? Y generalmente cuando esas cosas sucedían, ignoraba a esas personas por un tiempo. O simplemente no se lo comía, lo dejaba ahí. O sea, tenía que hacer algo muy, muy drástico para que le hicieran caso. De lo contrario, hacían lo que les daba la gana allí y con él también. Y había un señor que estaba sentado en una piedra ahí en el pleno calor, haciendo austeridades. Y se acercó a donde estaba Romana y le dice, ¿quieres agua? Debes tener sed, te vi caminando por ahí. Digo, no, yo no tengo sed, pero tú debes tener sed, te vi sentado como una rana en una piedra en ese calor. Dice, no, yo tampoco tengo sed. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Dice, yo estaba allí porque esa era tu voluntad. Y esa es mi voluntad. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Es que lo que yo hago es la voluntad tuya. Dice, claro, claro, claro. Lo que tú haces es voluntad mía y lo que hacemos nosotros es voluntad de otros, ¿verdad? Entonces esa persona empezó a mostrar un poquito de arrogancia, su progreso espiritual, su estado de no sé qué, y patatín y patatán. Y yo, claro, claro, claro. Es que ninguno de nosotros está tan avanzado como ustedes son inalcanzables. Y se puso un poco más tonta hasta que Ramana tuvo que decirle, basta, suficiente de tanta tontería. Se quedó callado y no dijo más nada. Cuando él veía que era como que, indiferentemente de quien sea que hiciera la pregunta, siempre dejaba a la puerta la posibilidad de entendimiento, pero cuando él veía que ya no, que la puerta se cerraba, simplemente o se paraba y se iba o se quedaba callado. Ok, dije que me iba y no me fui. Hasta mañana.